geólogo y doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad Mayor, académico de la Universidad Mayor. Sus tareas de investigación se centran en el entendimiento de los estilos estructurales y mecanismos de deformación involucrados durante la construcción de cordilleras tipo andinas. Cuenta con amplia experiencia en el análisis estructural multiescala, utilizando metodologías que van desde el análisis cinemático y dinámico de fallas tectónicas, paleomagnetismo y análisis morfológicos de estructuras activas. A continuación, demos la bienvenida al Dr. Rodrigo Quiroga, quien nos presentará la charla titulada Deformación y campo de esfuerzo en el borde austral de la Puna durante el Neógeno. Efectos de un borde en un plató orogénico. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, gracias por la oportunidad de estar en esta ocasión. Les voy a comentar un poco una serie de cosas que son el resultado de los estudios que realicé durante mi doctorado, pero también tesis de pregrado, tanto de estudiantes de acá de la Universidad Andrés Bello y también de la Universidad Mayor. Así que un agradecimiento a ellos y también a todo el, digamos, grupo de investigación, que los cito ahí abajo, y también les doy las gracias. Ya, entonces para comenzar les quiero mostrar este modelo de elevación digital en donde podemos observar con colores café, ¿cierto? Los elementos topográficos de primer orden que uno puede observar que corresponden a los orógenos, ¿cierto? Podemos observar que hay diferentes orógenos a lo largo de todo el planeta, pero si es que marcamos con una línea roja, esos elementos que están encerrados corresponden a lo que corresponde a un plató orogénico. Los platós orogénicos, la principal característica desde el punto de vista topográfico es que son zonas topográficamente elevadas, de baja, digamos, rugosidad de la superficie, ¿cierto? Y delimitados por dos bordes de mayor gradiente topográfico. Lo podemos observar en el plató andino, lo podemos observar en el plató del Tíbet, anatoliano, digamos, en cualquier plató orogénico presenta el mismo rasgo topográfico. Pero desde el punto de vista tectónico, desde el punto de vista estructural, un plató orogénico corresponde a un cierto estadio de la evolución de un sistema orogénico. Y dicho plató orogénico proviene o es el resultado de una primera etapa de construcción orogénica, en donde desde el punto de vista del campo de esfuerzo, lo que se caracteriza es que un régimen de tipo compresivo es el que estaría relacionado, ¿cierto?, a todos los procesos de deformación que son posibles de reconocer en un sistema orogénico. Deformación por falla inversa, cabalgamiento, engrosamiento cortical, levantamiento topográfico. Si es que este proceso continúa en el tiempo y en el espacio, es posible reconocer en la parte central de un sistema orogénico el desarrollo de un plató. Y a medida que los procesos de alzamiento y engrosamiento cortical, un elemento clave que corresponde a la energía potencial gravitatoria, propio, ¿cierto?, del levantamiento asociado a un plató orogénico, da como resultado un aumento de los esfuerzos verticales y puede dar eventualmente el paso a lo que corresponde a un régimen transcurrente. Si es que ese proceso sigue a lo largo del tiempo, eventualmente este plató orogénico puede colapsar. Bajo un régimen extensional se puede generar fallamiento inverso, adelgazamiento cortical, debilitamiento termal y daría como resultado, ¿cierto?, la finalización, ¿cierto?, de un proceso aparentemente cíclico. Si es que nos concentramos en uno de estos platós orogénicos que les mostré al inicio de la presentación, lo que corresponde al altiplano Puna, este plató orogénico presenta, ¿cierto?, una extensión que va aproximadamente desde los 15 grados latitud sur, ¿cierto?, hasta los 27 grados, 27 grados latitud sur, y es, ¿cierto?, un plató que presenta una mayor extensión areal en la parte más al norte y comienza, digamos, a adelgazar su expresión en superficie en lo que corresponde a la Puna. Si es que nos enfocamos particularmente en la parte más austral del plató orogénico, si es que avanza la diapo para que muestre... Está apunada la diapo, así que... ¿no? ¿Ah? ¿Para allá? ¿Sí? Upa.
¿Qué hago? ¿Para allá? Ahí sí. Ya, vamos a apuntar para allá. Pero voy a tener que ponerme ahí para poder apuntar a la... Ya. Bueno, si es que miramos la parte, ¿cierto?, más austral del plato orogénico, podemos observar que el borde austral de la puna es, ¿cierto?, irregular. Es un segmento en donde está, ¿cierto?, en transición con diferentes segmentos morfotectónicos que, si uno hace una revisión bibliográfica de las principales estructuras que caracterizan los diferentes segmentos morfotectónicos, por ejemplo, la parte austral de la Franja de Maricunga, el norte de Famatina, lo que son las sierras pampeanas no occidentales, todo lo que corresponde a los grandes sistemas estructurales son anisótropos, probablemente, ¿cierto?, asociados a todo lo que es la estructura de deformación precenozoica, estructura heredada, pero que de alguna manera representan sin duda un elemento de primer orden que hay que considerar si es que nosotros estamos en presencia de un plató orogénico que está creciendo, ¿cierto? Es un plató orogénico que presenta toda una historia de deformación y alzamiento cenozoico. Por lo tanto, si es que queremos evaluar cómo es la historia de deformación y del campo de esfuerzo en un plató orogénico, considerando la idea de que pueden existir efectos de borde, habría que tener en consideración una serie de factores. Entonces, lo que busca esta presentación es un poco discutir y conversar sobre cuáles son los posibles factores que estarían relacionados a la deformación y a la historia, ¿cierto?, de alzamiento de la puna, principalmente desde el punto de vista de este cambio de los campos de esfuerzo asociados durante la evolución de un sistema orogénico. Entonces, esos factores podrían estar relacionados a una serie, ¿cierto?, de elementos de primer y segundo orden, como el engrosamiento cortical, el alzamiento topográfico, o estas mismas anisotropías que podrían actuar como verdaderos bloques que de alguna forma van a generar algún efecto. Entonces, si es que la puna creció bajo un régimen principalmente compresivo, que es lo esperable de encontrar, ¿cierto?, cuando queremos deformar y alzar topográficamente este elemento tan particular, ese campo de esfuerzo debería entonces de alguna manera evolucionar en el tiempo hacia un régimen extensional y generar fallamiento normal, que es lo que se esperaría encontrar. Por lo tanto, las preguntas que vamos, o la hipótesis con la que nosotros vamos a trabajar, esto está raro. Ahí sí. La hipótesis con la que nosotros vamos a trabajar es que en el fondo el campo de esfuerzo no va a ser homogéneo, ¿cierto? Va a depender del crecimiento del plató, de los mismos efectos de bordes que caracterizan, ¿cierto?, cada segmento areal, ¿cierto?, del plató de la puna, y estas mismas estructuras precenozoicas que caracterizan el borde del plató. Para eso se utilizaron principalmente tres metodologías. Datación en horario plomo de, digamos, sectores claves, ¿cierto?, a lo largo del borde de la puna, mapeo estructural de detalle, una recolección de datos mesoscópicos cercanos a 1500 mediciones, separados en 80 tensores de esfuerzo, y un modelamiento cinemático en el software Move para poder, ¿cierto?, caracterizar la evolución de las estructuras que habrían estado involucradas durante este proceso de alzamiento del plató. Entonces, a modo de un marco geológico bien simplificado, este es un mapa geológico del borde austral de la puna. En la parte más occidental, en el lado chileno, nos encontramos con el segmento más austral de la Franja de Maricunga, principalmente caracterizada por toda una historia de volcanismo que empezó, ¿cierto?, durante el Oligoceno, prosiguió durante el Mioceno, y hacia el Mioceno medio superior siguió, ¿cierto?, se generó una expansión hacia el oriente de este volcanismo que queda representado por todas estas unidades de color con diferentes tonalidades de color morado. Hacia la parte más central del área de estudio, correspondiente al borde de la puna y el norte de Famatina, contemporáneo a todo este volcanismo, se generó toda una historia de sedimentación que retrata, que registra, ¿cierto?, la evolución de un antepaís que posteriormente se habría fragmentado durante el Mioceno superior al Plioceno, dando lugar a lo que corresponde a las sierras pampeanas noroccidentales. Y luego, en colores amarillos, vemos principalmente las secuencias, ¿cierto?, pliocenas y cuaternarias que caracterizan el área de estudio. Entonces, voy a ir mostrando a través de esta figura diferentes segmentos del borde austral de la puna, en donde voy a mostrar tanto información sobre dataciones, tensores de esfuerzo y los principales estilos de formación. En la parte más occidental, el borde, ¿cierto?, de la puna se caracteriza como un segmento que se encuentra en transición hacia la parte, ¿cierto?, externa occidental, con una serie de rocas, principalmente mesozoicas y eocenas, que presentan principalmente un estilo de formación contraccional.
algunas de estas estructuras posiblemente invertidas, ¿cierto?, que registran todo un proceso de inversión de rocas principalmente jurásicas y cretácicas, y se encuentran cubiertas discordantemente por todo lo que es el volcanismo de edad, ¿cierto?, del Mioceno superior, Mioceno medio hacia el Mioceno superior. En este sector, los tensores de esfuerzo son, en términos de su naturaleza, de los tres tipos. Podemos reconocer tensores extensionales, transcurrentes, compresivos, de color rojo, verde y azul respectivamente. Lo voy a ir mostrando así en toda la presentación. Pero este tensor de acá, resaltado, ¿cierto?, representa más bien el campo de esfuerzo que estaría asociado a una serie de fallas transcurrentes que se encuentran predominantemente en estas secuencias volcánicas datadas en 15 millones, ¿cierto?, de acuerdo a lo expuesto en la hoja Negro Francisco de Iriarte y compañía, y una ausencia total de deformación contraccional en este sector. Si es que nos movemos entonces un poco más hacia la parte occidental central, en lo que corresponde ya al límite entre Chile y Argentina, tenemos los diferentes sistemas volcánicos de la parte sur de Maricunga, y lo que resalta son una serie de estructuras transcurrentes de orientación noroeste-sureste, de una cinemática principalmente sinestral, y que se sobreimponen a toda una historia de deformación compresiva, de formación transcurrente, ¿cierto? Y dicha deformación contraccional está mayormente retratado en rocas que fueron datadas en hasta, digamos, 13 a 9 millones de años. Si es que miramos esta fotografía del sector del lineamiento de Valle Ancho, que es todo este sistema de estructuras que, digamos, llega hasta el borde de la puna, en lo que mostré en la figura anterior, estas dataciones se obtienen en rocas en donde solamente existen fallas transcurrentes. Presenta una edad bastante similar a las rocas volcánicas que presentaban este mismo estilo de deformación, y todas las rocas que se encuentran debajo de ellas, que son principalmente rocas del Eoceno, datadas en 33, 34 millones de años, indican entonces que esta misma deformación transcurrente habría comenzado también en el Mioceno medio a superior en este sector. Si nos seguimos, si es que vemos, los diferentes tensores de esfuerzos obtenidos en esta área, el campo de esfuerzo se caracteriza por un régimen compresivo este-oeste, y en rocas del Mioceno superior y más jóvenes predominan principalmente regímenes de esfuerzo transcurrentes con dos direcciones de compresión, una dirección este-oeste y una dirección, norte-sur. Si nos movemos a la parte norte de Famatina, en transición, con la puna, se observa algo similar. Hay una serie de datos que están relacionados a un campo de esfuerzo principalmente compresivo, de orientación este-oeste, en rocas miocenas, pero luego en el Plioceno empiezan a aparecer cosas interesantes porque se observan regímenes transcurrentes, principalmente en la parte norte de Famatina, en transición con la puna, de direcciones de compresión principalmente norte-sur, y que se sobreimponen, por relaciones de corte entre las diferentes estructuras, a la compresión que estamos registrando, para el Mioceno. Más hacia el este, en este sector de acá, en lo que es la puna, aparecen principalmente dos grandes juegos de campos de esfuerzo, uno principalmente compresivo, de orientación este-oeste, en rocas del Eoceno y del Mioceno, rocas datadas en este trabajo también cerca de 33, 34 millones de años, y se sobreimponen en el tiempo estructuras transcurrentes que al obtener la inversión de esfuerzo muestran un campo principalmente transpresivo y con una dirección de compresión norte-sur. Finalmente, en las sierras pampeanas noroccidentales, en el borde con la puna, aquí aparecen principalmente tres grandes juegos de direcciones de compresión bajo dos regímenes de esfuerzo. Un régimen compresivo, que la principal característica que tiene es que la dirección del esfuerzo principal se va poniendo ortogonal al borde de la puna, y en estructuras transcurrentes, en fallamiento principalmente sinestral, se observan principalmente dos juegos de tensores de esfuerzo de orientación de compresión noreste-suroeste y noroeste-sureste. En resumen, hay evidencias entonces de estructuras asociadas a un régimen compresivo a lo largo de todo el borde de la puna, pero con diferentes variaciones en el tiempo. En la parte más occidental, la información que podemos obtener y la información recopilada de la bibliografía muestra que el régimen compresivo habría terminado, no la diapo, sino que el régimen,
más o menos como en el Mioceno medio, ¿sí? Y a medida que nos vamos moviendo hacia el este del borde de la Puna, es un poquito más joven, podría llegar hasta el Mioceno superior, hasta el Plioceno. Pero lo importante de todo esto es que se le sobreimpone un régimen principalmente transcurrente, pero con dos variaciones importantes. Una, que aparece, ¿cierto?, un régimen transcurrente de dirección norte-sur y después este-oeste, pero en el borde más oriental es principalmente norte-sur o se va amoldando un poco al borde de la Puna. Entonces, si es que con esta información, si es que nos volvemos a hacer las preguntas que propuse al inicio de la charla, ¿cuáles serían entonces los factores que podrían estar involucrados a estos dos grandes cambios importantes en el campo de fuerza? O sea, de compresión, ¿cierto?, a un régimen transcurrente. Y eso yo creo que tiene que ver con lo que habíamos hablado inicialmente, o sea, hay procesos de primer orden, hay procesos secundarios que tienen que ver, ¿cierto?, con toda la historia de alzamiento y de deformación de la Puna y de todo el sector que lo bordea a la latitud, ¿cierto?, del borde austral, es decir, a los 27 grados, y esos procesos los podemos de alguna manera jerarquizar. Podemos tener primero un primer orden, digamos, en el control del campo de esfuerzo, principalmente compresivo, que podría estar relacionado con la dinámica interplaca. Está extremadamente bien documentado de que el régimen compresivo con una dirección de compresión este-oeste podría estar asociado a toda la historia de formación, al menos desde el Eoceno en adelante, que estaría asociado a la construcción del orógeno a esta latitud. Y eso eventualmente podría ser el causante de este primer régimen compresivo de orientación este-oeste. Pero este estudio muestra que no solamente es este-oeste, digamos, de forma generalizada, sino que puede presentar algunos cambios a lo largo del borde de la Puna. Por lo tanto, el borde podría generar un efecto secundario y que podría estar eventualmente asociado con rotaciones de los esfuerzos, pero en un plano horizontal, manteniendo un régimen compresivo, pero simplemente cambiando las direcciones. En términos locales también podemos ver que existen anisotropías a través, ¿cierto?, del mapeo estructural presentado. Hay anisotropías de los diferentes bloques de basamento que caracterizan el borde. Vimos cómo son las estructuras, ¿cierto?, en Famatina, en el borde austral en el borde de Sierras Pampeanas también hay un cambio importante en el rumbo de estas estructuras, por lo tanto también sería un control, pero estos dos últimos elementos serían principalmente secundarios o locales dentro del plató. Hay otros procesos también importantes, como por ejemplo el engrosamiento cortical y el proceso de laminación litosférica, pero en términos del engrosamiento cortical registrado en el sector, hay diferentes autores a través, ¿cierto?, de metodologías que es principalmente geoquímica y geofísica, con la que se infiere un continuo engrosamiento de la corteza de esta latitud. Y particularmente el inicio de la transcurrencia, que es aproximadamente ya en el Mioceno medio a tardío, coincide con un cierto engrosamiento o nivel de engrosamiento de la corteza que es claramente mayor con respecto al que caracteriza el régimen compresivo que se le asociaría los mayores eventos de deformación, al menos desde el Eoceno al Mioceno medio en el área de estudio. Y ese sin duda alguna también tendría que ser un factor de primer orden, pero estaría controlando no necesariamente rotaciones horizontales, sino que las verticales. Y una rotación del campo de esfuerzo vertical explica el cambio desde una compresión hacia un régimen transcurrente, bastante bien documentado a lo largo de todo el borde de la Puna, como lo muestra la síntesis de los diferentes tensores de esfuerzo. Más aún, si es que uno integra mecanismos focales documentados en el área de estudio, gran parte de esos mecanismos focales son asociados a soluciones también transcurrentes, es decir, en tiempos actuales se estaría viendo también deformación asociada a este mismo campo de esfuerzo que están registrados en estas rocas pliocenas. Probablemente es tal la extensión areal de este régimen transcurrente que si es que nos vamos un poco más al norte, a los 26 grados, un trabajo de Giambiaghi y compañía en el 2016 muestra la misma historia o la misma situación, estructuras de rumbo, de orientación noroeste, sureste, similar, ¿cierto?, a las grandes estructuras de valle ancho que les mostré al inicio de la presentación, que se sobreimponen a la deformación contraccional y se sobreimponen a regímenes compresivos. Y en términos, ¿cierto?, ya más actuales, como lo muestran los mecanismos focales, les quería mostrar este ejemplo de un mapeo de uno de los salares que están, ¿cierto?, presentes en el borde austral de la Puna, en donde encontramos evidencias de deformación transcurrente a lo largo de un sistema de fallas de gran escala, que se denomina el sistema de fallas Akasoke, asociado a cierto alineamiento de Antofalla, y que está básicamente hoy en día deformando el salar.
Hay trabajos en preparación, principalmente asociados a análisis de modelo de elevación digital sobre la costra salina, que muestra cierta deformación tanto vertical, mayormente horizontal, que indicaría que algunas estructuras tipo SACPON, por ejemplo, costras salinas formando algunas estructuras romboidales, probablemente tipo estructuras pull-apart bastante incipientes, responden bien a deformación más transcurrente que contraccional, lo cual funcionaría bien con que los mecanismos focales muestran que hay deformación transcurrente y que es lo que hoy en día podría estar ocurriendo en el borde austral de la puna. Entonces, como conclusión, primero, podemos decir de que el borde austral de la puna, o en realidad todo el borde del plato orogénico, es una zona anisótropa, es una zona compleja en donde hay que tener en consideración las estructuras heredadas que podrían estar jugando un rol. Pero ese rol sería secundario si que consideramos procesos como transferencias de esfuerzo asociados a la dinámica interplaca o al engrosamiento cortical, pero que dan como resultado permutaciones verticales y horizontales de los campos de esfuerzo. Y dentro de todas estas permutaciones, la más importante es la predominancia de un régimen transcurrente. Entonces, si que volvemos a mirar esta figura con la que comencé la charla, podemos sacar fuera, ¿cierto?, de la ecuación este estadio extensional del cual ya se había comentado en trabajos previos relacionados a un posible colapso orogénico, al menos del borde sur de la puna, y ese colapso estaría inexistente, sino que estamos en un estadio intermedio, un estadio transcurrente que puede ser tomado como un régimen de deformación no local, sino que probablemente de mayor escala. Así que con eso termino la presentación, disculpen que no sé ocupar bien esta cosa, y quería dar agradecimientos principalmente a CONICET. Gracias a CONICET pude realizar mi doctorado, es una institución que está hoy en día en problemas y quería dejar el mensaje de que hay que proteger la ciencia. Así que eso. Muchas gracias por su presentación, doctor Rodrigo Quiroga. Ahora tenemos un espacio para hacer 2 preguntas. ¿A quién le gustaría comenzar? Muchas gracias por la presentación. Yo tenía una duda respecto al modelo donde pones como las franjas, estas como variaciones anisotrópicas y las variaciones con las unidades como de contracción a transcurrencia. Mi pregunta es como tectónicamente hablando, ¿por qué mientras en un segmento está pasando otra cosa, en el otro segmento mucho después empieza a pasar esa misma cosa? O sea, ¿cuál es la respuesta tectónica o qué está pasando abajo o cómo es la evolución? Creo que no entendí bien tu pregunta. No sé si me la puedes repetir. Básicamente, tenía un mono que explicaba como ¿Cuál? la anisotropía, como por franja. Al inicio. Claro, ¿Ya? Sí. ya esa. ¿Por qué no más adelante? Es la del principio, ¿no? ¿No? No, no, la que, Perdón. Voy. no, la que sale como esa. Bien. Ya. Ya, básicamente, por ejemplo, para la franja que está mucho más en el occidente, es como la compresión empieza este-oeste Ujú. y después como que migra hacia la parte de la Famatina norte. Hacia Famatina y Sierras Pampeanas rotan un poco, ¿sí? Claro, entonces, tectónicamente hablando, como, ¿por qué pasa ese mismo resultado en otros lapsos de tiempos? Sí. ¿Cuál es la respuesta tectónica a eso? Porque, Tectónicamente, ¿por qué pasa eso? ya, porque cambia temporalmente Claro, esa rotación. claro, y de lugar. Y bueno, hay diversos estudios, principalmente termocronológicos, que resaltan un poco la historia de alzamiento, que cómo va evolucionando, ¿cierto?, este cambio del alzamiento principalmente tectónico que da un resultado, ¿cierto?, topográfico, y esa información termocronológica muestra un continuo avance de esa deformación desde el oeste hacia el este. Y eso me da la impresión de que podría ser también una razón por la que este cambio del campo de esfuerzo no es sincrónico en el tiempo. No es que todo se cambió inmediatamente, sino que esos resultados, principalmente termocronológicos y también las relaciones de corte de la estructura, muestran que efectivamente es más joven hacia el este. Es más joven hacia el este y mostraría en el fondo de que hay un marcado cambio principalmente en el Plioceno, ¿cierto?, en la parte de Famatina o de Sierras Pampeanas. Va por ahí. Hay una serie de trabajos realizados en la puna, fuera de la puna, ¿cierto?, en Famatina, que no lo nombré, no. Gracias.
Nos queda espacio para una última pregunta. ¿Se escucha? Sí. Una consulta. Cuando uno estudia la tectónica del Tíbet, y ya está bien toda la parte compresiva, pero viene una etapa que se define como escape tectónico, y donde grandes bloques de basamento y también la parte, en este caso oriental, empieza a escapar por sistemas de fallas transcurrentes hacia China, que incluso generan una sismicidad terrible. Haciendo una analogía, ¿crees tú que pudiera haber algo de ese estilo para explicar? En el fondo, estoy totalmente de acuerdo, no es colapso, pero hay que empujar de alguna manera, y eso significa que estamos estirando la puna como una especie de escape a las zonas donde ya no nos queda, no hay cordillera hacia los lados. Claro. No sé si hicieron un análisis de ese estilo. Una estructura como de escape tectónico similar al Tíbet, No, jamás igual. No, pero yo, al menos de lo que he estado viendo y pensando en lo que es principalmente el Antofalla, que es como en lo que estamos viendo ahora con Laura, hay dos cosas que ahí se observan. Primero, que la variación de la deformación y el campo de esfuerzo, una componente no menor tiene que ver con la oblicuidad de esta estructura con respecto a una compresión este-oeste. O sea, estamos viendo que hay un régimen transcurrente, pero la dirección del esfuerzo sigue siendo este-oeste. Y si esa, bueno, voy a poner mapita. Entonces, algo análogo, pero quizás de menor escala, es lo que podría estar ocurriendo ahí hoy en día en el salar, y obviamente que más incipiente, más pequeño. Es una estructura oblicua respecto, ¿cierto?, a este clásico eje norte-sur, al menos al sur del oroclino boliviano. Entonces, bajo esa oblicuidad, se ve, por ejemplo, de que hay una absorción de la deformación en el salar del Hombre Muerto y después en el salar de Antofalla, y sin embargo sigue siendo local, pero vemos que está probablemente asociada a esa oblicuidad. ¿Aló? Ahí sí. El Grupo Disciplinar de Geología Estructural y Tectónica le agradece al doctor Rodrigo Quiroga por su presentación.